común de los historiadores de historia de debate es que somos mayoritariamente latinos. Eso en sí no es poca cosa. La lengua de uso fundamentalmente en Internet es el español, aunque nosotros tenemos versión en la página web en francés e inglés, cosa que los anglófonos nunca tienen versión en español ni en otro idioma. En ese sentido estamos más preparados para el mundo que viene que ellos, pero bueno, de todas maneras eso lo hacemos y estamos abiertos a otras lenguas, pero somos un movimiento mayoritariamente latino. Y un porcentaje minoritario de colegas, en muchos casos importantes, que quieren seguir nuestro movimiento, que vienen del ámbito académico anglófono, francófono, siguen desde hace años nuestras actividades, participan sobre todo más en congresos que hay traducción simultánea que en Internet, pero porque de alguna manera saben algo de español, eso me lo confiesan ellos. Y cuando nosotros enviamos nuestros mensajes a estos colegas, se lo enviamos con una traducción automática, que ahora son bastante buenas ya, al inglés o al francés. Y ellos dicen que entre lo que sacan de la traducción automática y el español que saben, no tienen problemas para seguir nuestros debates. Luego son más tímidos para participar en ellos, aunque participan colegas en inglés, en italiano, en francés, pero son raras avis. Y es que de todas maneras les cuesta mucho, porque les cuesta mucho. Una cosa es seguirla pasivamente y leer, y otra cosa es participar en una iniciativa que, siendo pues, norteamericanos, no hispanos, norteamericanos anglófonos, o siendo alemanes, o siendo esto, ¿no? Es muy que no están nada habituados, ¿no?, a sumarse a una iniciativa de origen latino. Entonces no están nada habituados, de todas maneras la siguen con esas traducciones automáticas. Los 4 países que más participan en nuestras actividades, lo sabemos por las visitas a la web fundamentalmente, son España, Argentina, México y Estados Unidos. En las 3 primeras, España, Argentina y México, prácticamente Historia de Debate está implantada en todas las universidades, creo yo. En otros países menos. Y en Estados Unidos la participación es sobre todo de historiadores latinos, hispanos, vamos, en Estados Unidos, que naturalmente sienten la cercanía del idioma, la problemática, bien sea problemática porque cercana para ellos, porque son de origen español, o como en la mayoría de los casos de origen hispano, sobre todo de origen mexicano, como bien sabéis. Por lo tanto, ahí nos volvemos a encontrar de alguna manera indirectamente con la historiografía mexicana en los colegas, y puertorriqueña y colombiana, etcétera, pero sobre todo mexicana en los colegas que están en las universidades norteamericanas. Por último, este movimiento de colegas, en suma, lo que busca es, a veces sin saber tan claramente de lo que se quiere, pero es cuando se busca, es que no se sabe muchas veces claramente lo que se quiere. Hay que plantear un nuevo paradigma, un nuevo consenso que no haga tabla rasa de las vanguardias del siglo XX. Lo más significativo, ya lo dije, es la historia de debate como tendencia explícita, con contenido explícito. El manifiesto del año 2001 decía, con 18 proposiciones divididas en 4 apartados. Un apartado de metodología, otro apartado de historiografía, otro apartado de teoría de la historia, otro apartado de historiador y sociedad. Lo podéis consultar en la página web, es un texto breve, pensado a la manera de los manifiestos. Claro, nos inspiramos, bueno, en el manifiesto comunista, ¿cómo? Si no. Y nos inspiramos en el manifiesto que Lucien Febvre redactó después de la Segunda Guerra Mundial, una vez muerto Marc Bloch, fusilado por los alemanes, y para decir que los anales volvían a salir una vez liberada Europa del nazifascismo, ¿no? Y él dice los anales al viento, y saca un manifiesto también, que si el manifiesto de 1848 es un ejemplo de manifiesto de una corriente del movimiento obrero, pero de una corriente teórica también, el de anales, los anales al viento, después de la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo de manifiesto historiográfico, en los cuales nosotros tampoco es que los fuéramos a revisitar cuando redactamos el nuestro. Simplemente nos pareció que, aunque no haya hábito y algunas vestiduras se rasgaron, que el manifiesto era la forma de exponer nuestros planteamientos historiográficos, ¿no? Bueno, ahí hay un mínimo común denominador que no evita la pluralidad ni el debate entre nosotros, entre los firmantes del manifiesto.
predicamos con el ejemplo, también los que estamos de acuerdo en muchas cosas, pues debatimos constantemente, y yo he escrito un trabajo sobre defensa e ilustración del manifiesto historiográfico Historia de Debate en el año 2002, que está en mi página web para quien quiera ampliar todo esto. Dijimos ya que el precedente más remoto del manifiesto historiográfico está en la historia que viene publicado, un artículo publicado en 1995, donde planteamos el problema de la crisis de la historia y el modo de resolución, que hay que ir a un nuevo concepto de la historia como ciencia, que hay que ir a un nuevo paradigma y que eso solo se puede ir por la vía del debate y del consenso. Cuando redactamos después de ese trabajo, es decir, 6 años después, el manifiesto, avanzamos porque es mucho más preciso, se entiende muy bien, pero también yo creo que yo mismo suavicé en el borrador las posiciones buscando un mayor consenso. Y repasando el texto de la historia que viene de 1995, estamos hablando de 15 años atrás, pues, por ejemplo, decía yo, el historiador del futuro, ¿reflexionará o no será historiador? Claro, era un poco radical, una manera de expresar la necesidad de la reflexión en nuestra disciplina, y esa radicalidad en la expresión no se mantuvo en el manifiesto. Igual decía, el historiador o se preocupa del futuro o no será. O sea, o el futuro no se preocupará de nosotros, vamos, creo que lo decía así. También me parecía, pues, si acaso un pecado de juventud y de radicalismo a la hora de insistir en la importancia de mantener el compromiso con el futuro de la humanidad por parte de la historia que se escribe, y la importancia de concebir el trabajo historiador como un trabajo también intelectual, no como un trabajo de archivo puramente empírico. Hoy ya no sé si lo haría, porque estoy más animado ante el éxito obtenido de volver a las afirmaciones radicales, pero bueno, siempre alguno se me quejaría, y mejor seguimos como estamos. Y las propuestas que voy a hacer ahora para la renovación del manifiesto historiográfico van en otro sentido. La clave de bóveda de nuestra alternativa historiográfica es cambiar la definición de la historia como ciencia. Cambiar la definición objetivista, no solo del positivismo, sino en gran medida también de marxismo y Annales, por una definición que diga que la historia es una ciencia con sujeto social, por supuesto, pero sobre todo con sujeto cognoscente. De manera que hay una operación doble ahí. Por un lado, actualizar el concepto de ciencia, que manejamos muchas veces un concepto absolutista de lo que es la verdad, muy propio del siglo XIX, más que del siglo, no digo XXI, incluso más que del siglo XX. La doble operación es actualizar el concepto de ciencia y al mismo tiempo reconocer de una vez y promover el papel activo del historiador, sin que ese papel activo en la escritura de la historia nos lleve a la conclusión de que nosotros inventamos la historia, porque yo doy por hecho siempre de que la aportación del positivismo en cuanto a la documentación y a la búsqueda de fuentes y a la hora de hacer un trabajo riguroso como historiador es algo ya tan normal en nuestra profesión que no hay ni que defenderlo, salvo frente a un posmodernista que muchas veces no son historiadores, o si lo son historiadores esquizofrénicos, que defienden que la historia no es una ciencia y cuando escriben como auténticos positivistas, lo cual es algo que no nos lleva muy lejos, etcétera. Entonces, en este sentido, actualizar el concepto de ciencia y reconocer el papel activo del sujeto que quiere conocer la historia en ese proceso de conocimiento, por mucho que nos apoyemos naturalmente en fuentes, en las huellas que el pasado ha dejado en el presente actual para poder reconstruir la verdad de la historia, siempre relativa y siempre condicionada por el propio sujeto que investiga, cosa que ya dijo Heisenberg a principios del siglo XX, cuando dijo que cuando se analiza una partícula subatómica, el propio observador condiciona por su sola presencia el resultado de la investigación. Eso lo sabemos los historiadores, porque cuando escribimos historia que es así, y que la verdad histórica sobre unas bases profesionales serias y honestas está condicionada por la aportación del historiador, sea metodológica o sea de sus propios valores. Muchas veces eso lleva a que un mismo hecho histórico, con unas mismas fuentes, se saquen, como bien sabemos, conclusiones diferentes. En ese caso, la verdad solo puede ser una verdad plural, que depende de la óptica del propio historiador. Yo sobre esto, por un nuevo concepto de la historia como ciencia, he dado una conferencia inaugural de un congreso de historia de la educación en el año 2005 en Quito, Ecuador, y está subida a YouTube esa conferencia, que no he tenido